La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 179. Arde el Japón. De los millones de fotos de la Segunda Guerra Mundial, hay un tipo que es particularmente dolorosa y cruel. Me refiero a fotos que muestran a un combatiente japonés de pie junto a un prisionero. El combatiente japonés, probablemente un oficial, tiene en sus manos la tradicional espada japonesa, la katana, y se prepara para decapitar a un soldado aliado que se encuentra de rodillas ante él. Este soldado lleva además las manos atadas a la espalda y sus ojos cubiertos con una venda. ¿Quién sabe cuál era el propósito de fotografiar este evento? Dado que la cultura japonesa en esos años se centraba en el honor, seguramente buscaba comunicar algo honorable o bueno. Pero ¿qué puede tener de bueno esa práctica? Si el objetivo era mostrar la habilidad con la espada, con una buena sandía bastaba. Si el objetivo era mostrar venganza, lo hace desde un punto de vista de injustificada superioridad. Si el objetivo era mostrar fortaleza, en mi opinión comunica totalmente lo opuesto. ¿Cuánto valor se necesita para ejecutar a un ser humano de rodillas y atado? Esas imágenes y las de las mutilaciones de cadáveres realizadas por los dos bandos serán para siempre una condena contra quienes ejecutan al inocente. Pero también es justo decir que no solo murieron inocentes a manos japonesas. A diferencia de la escena que acabo de relatar, no existen fotos de la muerte de centenas de miles de inocentes que murieron indefensos por acciones premeditadas contra los más débiles. Esas fotos no existen, o existen muy pocas, debido al abrumador poder destructivo que se utilizó al ejecutarlos, lo que arrasa todo, incluida la evidencia. Si usted ha escuchado la historia de los bombardeos estadounidenses sobre el Japón, un tema del que se habla muchísimo menos que casi cualquier otro tema de esta guerra, la historia es contada más o menos de la siguiente manera. Los estadounidenses han fabricado el B-29, el bombardero más avanzado de la Segunda Guerra Mundial y de largo. Más rápido, con mayor alcance y con capacidad para bombas mayor a todo otro bombardero existente en ese momento. Con la tecnología más avanzada que incluye radar a bordo, cabina presurizada, sistema de control ambiental, ametralladoras a control remoto y sobre todo la mira de bombardeo Norden, capaz, en teoría, de realizar ataques de precisión desde mucha altura. El plan estadounidense, por lo tanto, es lanzar ataques de precisión sobre blancos militares exclusivamente. Se lo hará desde mucha altura, lo que neutraliza las defensas antiaéreas japonesas. Estos ataques paralizarán la industria militar japonesa y forzará su rendición. La historia contada continúa. Al iniciar los ataques sobre el Japón, los estadounidenses descubren la existencia de una corriente de aire de alta velocidad que hoy se conoce como jet stream. Esta corriente no es constante. Su velocidad cambia, su ubicación cambia, así como la velocidad de los vientos a lo largo del año. La presencia de esta corriente arruina el plan estadounidense de bombardear desde gran altura. Eso los obliga a descender a una altura donde entonces son vulnerables a los ataques de las defensas aéreas japonesas, incluyendo sus casas. Esto pone en riesgo a los bombarderos. Por esta razón se ven forzados a pasar ataques nocturnos, ya que los cazas de la época eran incapaces de interceptar aviones en la noche por falta de instrumentos. Los bombardeos nocturnos y a baja altura carecen de precisión, por lo que la estrategia cambia a bombardeos de zonas enteras alrededor de objetivos militares, lo que por supuesto incrementará el número de víctimas civiles. La versión más audaz de esta historia afirma que, a fin de proteger su producción militar, los japoneses han esparcido su producción de guerra a zonas civiles. Se ha instalado maquinaria en viviendas civiles y lo producido se consolida en puntos centrales para ensamblaje. La importancia de este último detalle es que, por esa razón,
Ahora las viviendas civiles japonesas son blancos militares legítimos. La sugerencia, por supuesto, es absurda. Mover una máquina de fabricación de alta tecnología, por ejemplo, de motores de avión, a una vivienda civil es un riesgo absurdo que podría resultar en una paralización gravísima de la producción al ser esta casa destruida durante un bombardeo. El resumen de la historia que le acabo de contar es básicamente que, muy a pesar de los objetivos estadounidenses, el plan inicial, que causaría daño limitado a civiles y se concentraría específicamente en instalaciones militares, ha fallado. Esta versión de la historia de estos bombarderos tiene algunos problemas. El primero es que para inicios de 1945, el bombardeo de ciudades alemanas ya pasa de 2 años. Este está a cargo de los bombarderos B-17, más pequeños que los B-29, vuelan a menor altura, no cuentan con radar, pero sí con la mira Norden, y en Europa ya se ha demostrado que con la tecnología existente en ese momento del siglo XX, el bombardeo de precisión no es posible, por lo que en Alemania ya se llevan años realizando bombardeos masivos indiscriminados sobre zonas enteras. Nada indica que los bombardeos sobre el Japón serán distintos. Pero el argumento más complicado para quien intenta defender esa versión de la historia es que, como expliqué en el episodio relacionado con los bombarderos B-29, ya en 1943, en un proyecto secreto, se ha practicado metódicamente bombardeos masivos utilizando el armamento que causará más daño, y detalladamente se ha documentado lo descubierto a fin de causar incendios incontrolables en las ciudades japonesas. Estos sucesos, relatados en otro episodio del podcast, por supuesto van en contra de la versión de que esta fue una decisión de último momento. En 1945, la guerra llega finalmente al territorio japonés. Hasta este momento se ha peleado en islas que se encuentran a miles de kilómetros de las islas japonesas o en el continente asiático. La población japonesa escucha la versión oficial de su gobierno, de acuerdo con la cual van ganando la guerra. Esta ilusión se desploma con la caída de Saipán en 1944. Esta isla, que todavía está lejos del territorio japonés, con la llegada de los bombarderos B-29 de mayor alcance que el resto, ahora el territorio japonés está al alcance de estos bombarderos en cuanto las pistas e instalaciones para estos estén listas. Para sorpresa de la población japonesa, pasan de vamos ganando la guerra a prepárense porque se vienen bombardeos en casi nada de tiempo. Es hora de que sean los civiles japoneses quienes sufran los efectos de la guerra, y lo que se les viene es un verdadero infierno. Afortunadamente encontré el libro Mantas de Fuego, Blankets of Fire, de Kenneth Werrell, en que el autor cuenta la historia de lo ocurrido sin posturas nacionalistas o sin minimizar lo ocurrido. El hombre, tras mencionar que la versión de la Segunda Guerra Mundial sigue evolucionando por distintas razones, incluidas el sentido de culpa o el revisionismo, se hace las siguientes preguntas. ¿Fueron justificadas las muertes de tantos niños y de personas mayores? ¿De tantas mujeres consideradas inocentes? La causa por la que se peleaba era justa, pero ¿lo fueron las tácticas? El libro del autor Werrell refleja su disposición a describir los eventos no como debieran haber ocurrido. Como yo siempre digo, después de 80 años y con una taza de café en la mano todos somos inteligentísimos, él relata los eventos como ocurrieron. Le recomiendo el excelente libro del señor Kenneth Werrell, Mantas de Fuego, Blankets of Fire. Hay un nombre que para siempre será asociado con los bombardeos del territorio japonés y en particular el de Tokio. El nombre es Curtis LeMay, comandante de la Fuerza Aérea estadounidense, a quien se acusa de sanguinario por estos bombardeos. Es importante recordar que hacer esto pone la culpa completa sobre LeMay, cuando en realidad él es un comandante militar a cargo de ejecutar las órdenes del alto mando. Es lo mismo que ocurre con el bombardero Harris en Europa,
hombre que simplemente lo que tuvo que descubrir fue cómo ejecutar las órdenes que vienen de más arriba que él. Esto que acabo de decir no exculpa a LeMay, simplemente amplía el listado de los responsables por lo hecho. Con el Japón sufriendo derrota tras derrota en el aire, mar y tierra en 1945, con el reclutamiento de hombres cada vez más jóvenes y más viejos para reforzar a las Fuerzas Armadas japonesas, es muy difícil negarse a ver que, al bombardear las ciudades japonesas, las víctimas son principalmente personas mayores, mujeres y niños. Pero estos aviadores tienen una misión por cumplir y para enero de 1945, el impacto de los bombardeos utilizando las superfortalezas B-29 es mediocre. Las tripulaciones de los bombarderos tienen que familiarizarse con la estrategia de bombardeo incendiario y no existe un manual al respecto. Las misiones iniciales se realizan a alturas de entre 7.000 y 10.000 metros de altura. 2 se realizan durante la noche y 1 durante el día, y los resultados son similares. No han logrado impactar los blancos establecidos. LeMay lanza otro ataque diurno con más bombarderos y a la altura de 8.000 metros. Los resultados son mejores, pero siguen siendo mediocres. Es debido a estos resultados que LeMay decide reducir la altura de los ataques. Ahora son a altura de entre 1.600 y 3.000 metros. Los pilotos estadounidenses se quejan al respecto. Esto los pone dentro del rango de las defensas aéreas japonesas. El propósito principal de crear un bombardero como el B-29 es el ataque desde gran altura. Las ventajas del ataque a baja altura que considera LeMay, menos consumo de combustible, menos desgaste del motor, mayor precisión, no justifican para los pilotos el mayor riesgo al que son expuestos. LeMay concluye que los japoneses no tienen defensas similares a las alemanas y que los rápidos B-29 podrán escapar de los cazas japoneses. La polémica continúa, pero con LeMay no hay forma. Es conocido por ser un comandante que tomaba muchos riesgos, pero también como un comandante que en circunstancias como estas decidía pilotear el bombardero líder para dar el ejemplo a sus pilotos. Llega el momento de probar la teoría y para incrementar la seguridad, los bombardeos se realizarán en la noche, lo que como ya dije antes, implica que ni siquiera se intentarán bombardeos de precisión, que en realidad ni en el Japón ni en Europa se lograron. El cambio a bombardeos nocturnos implica que los cazas japoneses no podrán atacar a los bombarderos. Por lo tanto, los B-29 no necesitarán ametralladoras, de acuerdo con la teoría de LeMay, por lo que ordena que sean removidas. La reducción de peso resultante de remover las ametralladoras, su munición y los tripulantes a cargo de operarlas permite llevar más bombas durante las misiones. Con el cambio a misiones nocturnas, a las tripulaciones ya no les puede quedar ninguna duda de que están bombardeando civiles y su misión al llegar, ya no pueden volar en formación debido al riesgo de colisión, es llegar a la zona del bombardeo, fácilmente reconocida por los incendios, y soltar sus bombas sobre esa zona. Como ya estamos en 1945, al Pacífico llegan los reportes de los bombardeos en Alemania y en particular el de Dresde. Este bombardeo demuestra que se puede causar daños devastadores utilizando bombas incendiarias. Si esto es verdad en Alemania con construcción de ladrillo y piedra, cuánto más en el Japón con construcción de madera y papel. LeMay quiere hacer lo mismo, pero atacando a más baja altura. Para este momento, él ya entiende que no le van a decir que no cuando presente esta recomendación. Tampoco le van a decir que sí. La decisión que tome será su responsabilidad completa. Decide iniciar las misiones con el objetivo de causar la mayor cantidad de daño a los japoneses con el menor número de bajas estadounidenses. A diferencia de Europa, donde había mucha información respecto a blancos estratégicos en Alemania, en el Japón no cuentan con esa inteligencia, por lo que LeMay tiene más libertad para escoger objetivos.
Tiene que hacerlo cuidadosamente porque los bombarderos despegan desde Saipán, que se encuentra al límite de su rango y sobre mar abierto, por lo que los errores salen caros. Se inician las misiones contra ciudades japonesas y los resultados con la táctica sugerida por LeMay dan excelentes resultados. En otras palabras, las ciudades japonesas, con sus casas hechas de madera y papel, arden de forma descontrolada y las defensas aéreas japonesas se muestran completamente inadecuadas para detener a estos bombarderos. La prensa estadounidense poco a poco se va enterando de lo que está ocurriendo y los artículos en periódicos hablan cada vez más del indiscriminado bombardeo que está ocurriendo en el Japón, pero el ejército estadounidense se asegura de que el mensaje que están compartiendo los comandantes de la Fuerza Aérea es consistente. El objetivo de estos bombardeos no es atacar indiscriminadamente a poblaciones civiles. El objetivo es la destrucción de objetivos estratégicos industriales concentrados en áreas urbanas. LeMay en particular confirma que estos son bombardeos de precisión con fines muy específicos. Tras puertas cerradas se sigue reforzando el mensaje. Hay que evitar a toda costa el término bombardeo de zona. Se debe siempre utilizar el término bombardeo de precisión al hablar con la prensa. Todos estos esfuerzos publicitarios no cambian la realidad de que estos bombardeos nocturnos son aterradores, que destrozan zonas enteras, que incluyen hospitales, escuelas y todo lo que se encuentre en la zona. Que los cálculos para estos bombardeos se han realizado para causar deliberadamente incendios incontrolables y que las víctimas son principalmente personas mayores, mujeres y niños. A veces se afirma que estos bombardeos fueron motivados por el racismo, del cual había grandes cantidades en los dos bandos, pero no se debe olvidar que un proceso similar está ocurriendo en Alemania, tal como se ha relatado en otros episodios de este podcast. Y entonces se produce el tercer bombardeo más famoso de la guerra en el Pacífico, pero del que pocas personas han escuchado. Antes de relatarlo, tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Al considerar los terribles eventos relatados en este episodio, y que a veces se pretende que no existieron, o se menosprecia su gravedad, se me viene a la mente una frase de Winston Churchill mencionada en un episodio previo. Winston Churchill decía: "Los deseos y la buena voluntad unidos no pueden superar a los hechos brutales". Esto lo escribió Churchill en sus memorias de la Segunda Guerra Mundial. La verdad es incontrovertible. El pánico puede resentirla. La ignorancia puede ridiculizarla. La malicia puede distorsionarla. Pero ahí sigue. Eso también es cierto para historias como la del día de hoy. Tras los bombardeos iniciales en que se demuestra que el bombardeo con bombas incendiarias es devastador, es hora de realizar un bombardeo que mande un mensaje claro. El rumor ya circula entre las tripulaciones estadounidenses desde inicios de marzo. Es hora de atacar Tokio. El 9 de marzo se comparten los detalles. Los B-29 atacarán desde alturas entre 1.600 y 2.700 metros, más o menos una tercera parte de la altura desde la cual podrían atacar. Los pilotos consideran esta altura suicida. Después de todo, están atacando la capital japonesa y no hay razón para pensar que no está fuertemente resguardada. Se rumora que los subordinados se están oponiendo al plan de LeMay, que las pérdidas anticipadas serán del 75%. En preparación para el ataque, se empieza a remover las ametralladoras de los bombarderos, lo que por supuesto eriza la piel de los aviadores e incrementa los temores respecto a su vulnerabilidad. Curtis LeMay intenta liderar esta misión, pero el alto mando del ejército se lo impide. LeMay entonces insiste en que Thomas Power,
Uno de sus comandantes principales participa en su lugar. A las 5:30 de la tarde ese día, despegan los bombarderos rumbo a Tokio. Despegan en la tarde a fin de llegar a Tokio en la noche. El último bombardero despega 2 horas más tarde. Los primeros en despegar son los bombarderos guía. No llevan bombas, pero sí radios con los que planean guiar a los bombardeos que llegan. Despegan 30 minutos antes que el resto. Despegan luego bombarderos que están imitando una práctica británica. Estos bombarderos son piloteados por algunos de los mejores pilotos y llevan menos bombas. Su tarea es encontrar y dirigirse hacia el blanco antes que todos, para luego soltar su limitada carga de bombas, las cuales al explotar iniciarán los incendios que orientarán a quienes vienen detrás y cuya tarea es ahora soltar sus bombas en los alrededores del incendio ya existente. Las áreas urbanas seleccionadas esa noche están entre las más pobladas del mundo, entre 80,000 y 135,000 habitantes por cada kilómetro y medio. Esto, por supuesto, resulta en una gran concentración de edificaciones, lo que favorecerá la expansión de las llamas. Los 400 bombarderos que participan en esta operación van equipados con bombas incendiarias M69, que, como se explicó en otro episodio, son una coraza que contiene 38 bombas pequeñas que, una vez que la bomba principal abre su coraza, se dispersan y explotan cada 16 metros, lanzando disparado el gelatinoso napalm, que se pega a todo, que tarda minutos en consumirse a altísimas temperaturas y que normalmente consume todo, incluyendo metal. Cada bomba puede llegar a consumir un área de 120 por 680 metros. Como referencia, una cancha de fútbol mide 100 por 50 metros. El grupo completo puede consumir, por lo tanto, 16 hectáreas. El plan es que los bombarderos iniciales suelten sus bombas al este de la ciudad y los subsecuentes lo hagan al oeste del ataque inicial. Así se evita que el humo de los ataques iniciales cubra el área a atacar. Cada bombardero lleva entre 13,000 y 14,000 libras de bombas. Cada bomba incendiaria pesa 500 libras. Los bombarderos vuelan entre 1,000 y 1,200 metros sobre el nivel del mar. El radar con el que cuentan estos aviones les indica cuándo se acercan a la costa japonesa. En ese momento es hora de ascender a la altura de ataque y el radar en teoría también puede ayudarlos durante el ataque en caso de que la ciudad esté nublada. Para buena fortuna de estadounidenses y mala fortuna de japoneses, esa noche el cielo sobre Tokio está despejado y el 85% de los aviones despachados son capaces de sobrevolar la ciudad y realizar su ataque. El resultado es que 1,665 toneladas de bombas incendiarias lanzadas de 2,300 metros de altura empiezan a caer sobre Tokio a la 1 de la mañana. La última bomba cae alrededor de las 4 de la mañana. El infierno para los civiles se inicia y solo se pone peor mientras miles mueren cada minuto. Quienes sobreviven el impacto inicial intentan ponerse a salvo, pero es inútil. El cerco de fuego se sigue cerrando y no hay protección posible. Miles mueren de asfixia mientras buscan algo de aire que no van a encontrar. Madres ven a sus hijos morir en medio de dolor indescriptible o del terror que no cede. Unos segundos más tarde se suman ellas. Las tripulaciones, sobre todo las que llegan a medida que avance el ataque, se impresionan al ver una sola manta de fuego en la noche. Es como ver un río gigantesco, pero de tonos rojos y naranjas. El plan de ataque que buscaba evitar el bloqueo del humo funciona y quienes llegan a Tokio deben cruzar la columna de oscuro humo para de repente salir de ella y descubrir la dantesca escena. Los que miran hacia el cielo descubren que es posible ver a los otros bombarderos casi como si fuera de día. Así de intensa era la iluminación generada desde tierra. Las columnas de humo que ascienden
Las diferencias de temperatura debido al viento crean turbulencias inesperadas, las cuales derribaron más de un bombardero que no está listo para el repentino cambio. Los aviadores solo pueden imaginar el horror invisible para ellos que está ocurriendo en tierra. Pero al menos hay una evidencia de la que no pueden escapar. El olor a carne chamuscada que asciende, ingresa e impregna sus naves. Quienes completan su misión no pueden esperar para salir de ahí para intentar olvidar lo que han visto, olido y hecho. El resplandor de Tokio los acompaña por cerca de 160 kilómetros en que basta simplemente mirar para atrás para recordar lo que acaba de ocurrir. Los bombarderos B-29 empiezan a aterrizar a las 7 de la mañana, el último cerca de la 1 de la tarde. Muchos de los bombarderos llevan la panza cubierta por una materia negra compuesta de tejido orgánico no completamente consumido. Los estadounidenses sufren muy pocas bajas. Las estimaciones japonesas de haber derribado 15 fortalezas B-29 y averiado 50 más resultan esta vez ser bastante acertadas. Aunque estas pérdidas no se acercan al temido 75%, son pérdidas altas, sobre todo cuando se suman los bombarderos que no podrán ser reparados. El autor consultado esta semana afirma que se estima que 2 de los bombarderos derribados fueron el resultado de acciones japonesas. El resto son el resultado de problemas operacionales con este muy nuevo avión que participa en la guerra a pesar de los serios problemas de diseño que acompañan a todo avión nuevo. Pero la Fuerza Aérea estadounidense no puede permitir que en esta guerra, que está claro que pronto terminará, el B-29, el proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial, no participe. Por su parte, las fuerzas de defensa japonesas han demostrado su inutilidad contra este avión. El reporte japonés de este ataque indica que los radares japoneses descubrieron a los bombarderos que se aproximaban a su territorio y confirman que las bombas empezaron a caer pasada la medianoche. Los incendios se propagaron casi inmediatamente en la zona comercial e industrial de Tokio. Para las 3 de la mañana, los bomberos de Tokio, que pelean valientemente contra las llamas, concluyen que su tarea es inútil y simplemente se dedican a intentar salvar civiles, poniendo en riesgo sus propias vidas. Este bombardeo destruye 100 de las 287 estaciones de bomberos con las que contaba la ciudad. 100 de las 250 estaciones médicas. La destrucción supera la imaginación. Muchos de los cadáveres han sido completamente incinerados y nunca se sabrá si efectivamente murieron en Tokio. Los sobrevivientes relatan el horror del observado. Se han producido los famosos tornados de fuego, en que el fuego absorbe el oxígeno, lo que genera corrientes de viento que en ocasiones arrastran a seres humanos que intentan escapar. El fuego saltaba de casa en casa hasta que ninguna escapa. Las calles mismas se transforman en ríos de fuego. En las casas, los muebles de madera empiezan a explotar espontáneamente. En las calles, peatones de repente se encienden y consumen rápidamente. Es la guerra total en su máxima expresión. Esa misión de una noche destruye 25 kilómetros cuadrados de ciudad. El 8% del área más poblada de una de las ciudades más densamente pobladas del mundo. El 25% de los edificios de la ciudad han sido destruidos. Combinado con bombardeos previos, han destruido el 18% de la zona industrial y el 63% de la zona comercial. 1 millón de personas pierden sus casas y abandonan Tokio. El conteo final nunca será preciso dada la destrucción completa de miles de cadáveres, pero se estima que entre 80,000 y 100,000 habitantes de Tokio murieron esa noche, lo que convierte a este en el bombardeo más letal de la historia de la humanidad hasta ese momento. Los estadounidenses celebran el éxito de esta misión que ha alcanzado las expectativas en términos de destrucción a un costo mucho menor del esperado. La apuesta de LeMay al ordenar ataques a baja altura en la noche ha pagado. La pregunta ¿es posible repetir este tipo de misión?
¿En misiones adicionales los esperarán los japoneses mejor preparados? La respuesta la tendrán pronto. No hay razón para reducir la intensidad y frecuencia de los bombardeos. Apenas 2 días más tarde, la ciudad de Nagoya es atacada con prácticamente la misma táctica empleada contra Tokio, con la excepción de que los aviadores eran de la opinión de que se estaban desperdiciando bombas al lanzarlas muy cerca de otras. Si se incrementa la distancia de separación entre bombas incendiarias, se consumirán áreas mayores. El otro cambio es que la fuerza de bombarderos se dirige a la zona de ataque en 2 grupos para evitar el congestionamiento sobre el área atacada. Se realiza la misión y la MEI muestra su decepción con los reporteros. Los resultados no han sido tan impresionantes como en Tokio. El daño no es insignificante, pero esperábamos más. En esta misión pierden un bombardero y 20 son averiados. A la mañana siguiente, un submarino estadounidense que navega a más de 200 kilómetros de Nagoya reporta que la visibilidad se limitaba a 1,5 kilómetros como resultado del humo proveniente de esta ciudad. A Nagoya le sigue Osaka, la segunda ciudad más grande del Japón. 500,000 de personas pierden sus casas. Los estadounidenses pierden 2 bombarderos y 13 son averiados. 3 días más tarde le toca el turno a Kobe. Los estadounidenses siguen modificando sus tácticas y se ven forzados a utilizar otras bombas incendiarias al agotar todas las M69 disponibles. El 21% del área de Kobe es destruida. 8,000 muertos y 650,000 civiles japoneses sin casa se suman a la lista. El 18 de marzo regresan a Nagoya a poner en práctica las lecciones aprendidas. Los resultados son cada vez más satisfactorios. Los estadounidenses siguen incrementando el nivel de daño mientras reducen el número de sus pérdidas. El 10 de marzo de 1945, el periódico estadounidense The New York Times publica un artículo en que habla de esta manta de fuego de 24 kilómetros cuadrados que ha descendido sobre Tokio. A medida que pasan los días, editoriales en periódicos empiezan a cuestionar la táctica utilizada y su crueldad contra la población civil. El ejército estadounidense cierra filas alrededor de su versión de que estos no son bombardeos indiscriminados contra civiles. La campaña de bombardeos incendiarios de repente cesa. No por las presiones de la opinión pública, sino porque la Fuerza Aérea se ha quedado sin bombas incendiarias. Su arsenal compuesto de múltiples tipos de bombas para distintos fines es inútil en el Japón. Lo único que necesitan son bombas incendiarias y ya las han utilizado todas. La segunda razón para suspender esta campaña es que las tripulaciones y equipos de mantenimiento están agotados. Aprovechan esta pausa para aprender lecciones, corregir tácticas, para incrementar la eficacia de sus operaciones. La moral estadounidense se dispara, la japonesa se desploma. Las versiones oficiales japonesas que afirmaban que estaban ganando la guerra en unos pocos meses se han transformado en una realidad aterradora en la que las historias de ataques de los que no es posible escapar se multiplican. El autor consultado esta semana en su excelente libro Mantas de Fuego relata lo siguiente. En 5 misiones, los aviadores estadounidenses destruyeron 52 kilómetros cuadrados de áreas urbanas japonesas. Esto se alcanzó al lanzar 1,595 misiones de bombarderos B-29 en 10 días y lograr que el 90% de los aviones lleguen al sitio de ataque y completen sus misiones lanzando 9,373 toneladas de bombas incendiarias. En 5 misiones, estos aviadores causaron más destrucción que en 6 meses de bombardeos intensos sobre Alemania. En esos 5 días causan el daño equivalente al 41% del daño total que causarán los aliados a Alemania a lo largo de toda la guerra. Y esto se logra, esta parte me impresionó, utilizando menos del 1% del tonelaje de bombas lanzados sobre Alemania en toda la guerra.
También llama la atención que de los 22 bombarderos B-29 perdidos por los estadounidenses durante estas misiones, el fuego antiaéreo y los cazas japoneses fueron responsables por 3. Esto habla de la gravísima debilidad de las defensas japonesas, pero también de los gravísimos defectos de diseño de la superfortaleza B-29. El comandante LeMay ha demostrado su acierto en el cambio de tácticas. Esto, por supuesto, implica la muerte de más civiles japoneses. Considere lo que acaba de escuchar. En un solo mes, en 1945, de hecho, en apenas 5 días, el infierno desciende sobre el Japón. La población civil escucha de muertes por decenas de miles cada noche. Quienes pierden sus casas ya superan los 2 millones y no tienen a dónde ir en medio de esta tragedia que ha descendido sobre el Japón. Con este episodio concluyo el relato de los bombardeos estadounidenses contra el Japón. No porque concluyen, sino porque debemos concentrarnos en otros temas al acercarnos al final de esta guerra. El libro utilizado esta semana incluye una lista de las ciudades japonesas bombardeadas. Son 70 ciudades. La tabla también incluye el porcentaje de la ciudad destruido por los bombardeos. El porcentaje más alto fue en la ciudad de Toyama, donde el 95.6% de la ciudad fue destruido. El más bajo fue en Nishinomiya, donde el 11.9% de la ciudad es destruida. El promedio de destrucción en estas 70 ciudades es bastante disperso, pero me parece muy al ojo que se encuentra entre el 40 y el 50% de la ciudad. Imagine que las 70 ciudades principales de su nación sufren destrucción de al menos 40%. La pausa de los bombardeos sobre el territorio japonés es temporal. En cuanto se reemplace el arsenal de bombas incendiarias, se reanudarán los ataques, pero ya con las lecciones aprendidas, lo que hace a estos ataques más letales para los japoneses y más seguros para las tripulaciones estadounidenses. El infierno en la tierra ya no cesará para los japoneses. Y en medio de centenas de miles de muertos, millones de desplazados y heridos, la población en busca de refugio escucha de ciudades donde la destrucción es menor e incluso de un puñado de ciudades donde la destrucción ha sido inexistente. No es sorprendente que pobladores japoneses se ponen en marcha hacia esas ciudades en busca de refugio. Los nombres de 2 de estas ciudades pronto serán famosos. Una se llama Hiroshima, la otra Nagasaki. La próxima semana relato los detalles de la batalla de Okinawa. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.